la palabra por el lío te dice algo. La frase "no te voy a dar un besito", ¿a qué te dice algo? No te lo pienses tanto. Pero venga, vamos. Oye, venga, vamos. Esto tiene una pinta deliciosa. Casi celestial. Tengo que tocarla. No, no lo hagas. Oh, ¿qué has hecho, loca? Sentirme siempre joven y he limpiado mi sangre para reírme del jucal. Tengo anotadas todas las alteraciones y no me podrán parar. María, vuelve. María, vuelve. ¡Vuelve! Habéis incumplido las normas, habéis visitado el altar sin permiso y probado la pastilla sagrada. Como castigo, debéis viajar al otro lado del hormiguero, al patio, y ver con vuestros propios ojos cómo los humanos usan las pastillas para lograr encontrarse mejor. Eso os hará entender que no pueden probarse por diversión. Me salen enemigos por todas partes. Vamos a meternos dentro de la zapatilla de ese tío. ¡Venga! Estoy viendo dos extraterrestres. Estoy sufriendo una alucinación. No, yo también las veo. Las alucinaciones colectivas no existen. ¡Qué peste! Es verdad. Esto sí que coloca. Atento, hemos venido a aprender. ¿Quiénes sois? Somos humanos averiados. Yo no estoy averiado. Solo tengo un problema de salud llamado esquizofrenia. ¿Qué es esquizofrenia? Una enfermedad llamada vulgarmente locura. A mí no me pasa nada. ¿Y qué haces aquí? ¿Relax? Pues sí. Dejémonos de tonterías. Somos enfermos mentales y cuando entramos en crisis nos traen aquí. ¿Qué tratamiento recibís? Farmacológico. La medicación te arregla por un lado y te estropea por el otro. A mí el Ciprexa me va muy bien. Sí, pero te has puesto como una vaca. ¿Quién os proporciona el medicamento? El psiquiatra. ¿Qué es un psiquiatra? Individuo, generalmente arisco y a veces de carácter depresivo. Al que vemos de vez en cuando, nos pregunta un par de cosas y nos proporciona el medicamento. ¿Y os cura? No, se supone que nos alivia. ¿Qué quieres decir? ¿Que vuestra enfermedad es incurable? Eso es lo que dice todo el mundo. La gente solo repite lo que ve en la tele. Tachan de locos violentos a los esquizofrénicos, sin tener en cuenta que con una medicación correcta podemos hacer una vida completamente normal. Sí, claro, pero en la televisión vende más que el asesino sea un enfermo mental. Los psiquiatras tienen que estar frustrados. Son médicos que nunca curan. Además, cometen pifias. Yo tomaba un medicamento que me hacía sufrir. Este sufrimiento pensaba que era causa de la enfermedad, pero era un efecto secundario. Conozco gente que toma el mismo tratamiento y le va bien. Pues
Pues yo estoy a gusto. Tengo una buena paga y mi tarjeta rosa. En el barrio incluso me tienen envidia, porque trabajando hay gente que gana menos dinero que yo. Pues yo con la no contributiva no tengo ni para tabaco. Pues no fumes tanto. ¿Qué es tarjeta rosa? No es un bit de una discoteca gay. Sirve para utilizar el transporte público por 5 euros al año. ¿Qué es el trabajo? Labores que se hacen al disgusto y padeciendo a cambio de dinero. ¿Qué es dinero? Trozos de papel y metal que se canjean por víveres Indumentaria. Placeres. y sustancias psicotrópicas. ¿Sois muchos los enfermos mentales? Dicen que el 1% de la población padece esquizofrenia y que las enfermedades mentales van a más. ¿Por qué estáis enfermos? Yo lo heredé de mi padre. No lo sé. Pienso que en el pasado hice cosas malas. Lo mío fue por tomar drogas. Yo en el primer brote sufrí mucho estrés. Con los brotes y recaídas sufrimos mucho, porque somos conscientes que algunos de los síntomas de la enfermedad son incontrolables. Por eso recurrimos al ingreso. De mi primer brote de ingreso guardo un muy buen recuerdo, porque conocí a mucha gente y me lo pasé muy bien. Donde sí se conoce mucha gente es en los clubes sociales. ¿Qué es un club social? Lugar donde nos reunimos los del gremio del Embú de la Pandereta para jugar, Estudiar. Viajar. rehabilitarnos y así romper con nuestro aislamiento. ¿Qué es aislamiento? Es soledad, algunas veces voluntariamente y otras veces por rechazo de la sociedad. Yo, que nunca he matado una mosca, soy temido en el barrio entero por el desconocimiento de mi enfermedad. Matar una mosca no, pero el otro día bien que tiraste la tele por el balcón. Pero no le di a nadie y solo era de 14 pulgadas. Gracias por la información. Volvemos a nuestro planeta. Desde allí mandaremos unas ondas que erradicarán las enfermedades mentales de la Tierra. No, que si me curo me quitan la paga. ¡Calla, gilipollas! Recuerdos a ET. Oye, mira esto. Qué raro, ¿no? ¿Eh? Me tendrán que examinar. ¿Examinar? Sí. No será una mutación. Ah, A ver si tenemos un extraterrestre aquí y no nos enteramos. Ya verás tú cómo empiece con el biri. Para seguir aprendiendo tenemos que marcharnos a su planeta. Yo no voy, que me mareo los viajes. Vale, María, esta pesca cabrales. Bueno, chicos, ¿cómo ha ido? ¿Bien? Muy bien. Me había cogido un premio. A mejor terapia experimental. Uf, parece que al final no me daré. Eres una birra de novio. No te enteras de nada. Hemos terminado. Ah, pero estamos saliendo. ¿Eres idiota? Me voy al hormiguero. ¿Tú qué has entendido de todo esto? Que si tomas un cipresa de hormiga pasas a ser una vaca. Entonces nuestro amor sería imposible. Podrías chuparla tú también y convertirte en mi toro. Con la suerte que tengo, seguro me cortan las orejas y el rabo. Dejémonos de tonterías. Somos enfermos mentales y cuando nos traen aquí... Entramos en crisis. Dejémonos de tonterías. Somos enfermos mentales y cuando nos traen aquí... Cuando entramos en crisis nos traen aquí. ¿Quién nos proporciona el medicamento? el psiquiatra. Uy, ¿cómo estamos? El medicamento. El psiquiatra. ¿Quién es el...? Oh, espera, me he equivocado. Tachan de locos violentos a los esquizofrénicos sin tener en cuenta que en una medicación normal pueden... Puedo tener una vida correcta. Los... ¡Hola, espera! ¡Hola, neve! ¿Los médicos? Tienes olvidado.
Biribiri, los médicos tienen que estar frustrados. No, los psiquiatras. Y que las enfermedades mentales van a más.